Saludos y bienvenidos. Aquí exploraremos qué nos tiene en espera la temporada número 2 de JoJo Senki. Pero junto con eso veremos un pequeño resumen de algunos elementos que se saltó la película gracias a que se fueron directo al arco del asedio de la isla sin tocar casi el arco del continente del sur, que se los pienso dar un pequeño resumen, ya que en la película lo resumieron ya al final cuando bombardearon la base enemiga y listo. Durante la saga del continente sur, básicamente conocemos varios personajes nuevos, pero honestamente el más importante es el coronel del ejército del sur, que básicamente es la unión de Rommel, el zorro del desierto, y Patton combinados en uno y así hecho joven, que conoce y se lleva bien con Tanya, junto con un mago nombrado Más, que es otra mujer maga que funciona como la guardaespaldas de este general y es altamente también reconocida porque igual que Tanya es una as entre ases. Esto básicamente se ve como llegan al continente del sur para iniciar y seguir el combate, como nuestro general Rommel, por decirlo de una manera, aunque no es su nombre real, logra engañar múltiples veces al comandante francés que conocimos tanto al final del anime como al principio de la película para hacerle creer que tiene más tropas, sus tropas están en otro lado y todo lo demás. Y el comandante es recordado en la historia como el comandante o el general, mejor dicho, este general, disculpen, el general de la infantería, porque fue muy reconocido por cuidar y querer abajo, sobre todo a sus soldados, sin importar que incluso se preocupaba de qué tipo de comida comían y todo lo demás. Y Tanya también le agarra cierto nivel de respeto y cariño por su capacidad agresiva e innovadora. Incluso el tipo básicamente puso a rodar tanques a dar vueltas en círculos para hacerles creer que habían desembarcado mucho más tanques de lo que era necesario. Llevó tanques falsos para que bombardearan por error al ejército falso y no perder a sus tropas. Incluso durante todo el proceso le pide a Tanya a una unidad de magos porque iba a salir a un grupo a buscar a un grupo de infantería que se había perdido y literalmente coge un avión y se va y un parte de los magos de Tanya, el novato, junto con su equipo, que es el que vimos en la toma de literalmente que se une después que ayuda a quemar a la ciudad, el que se opone y Tanya literalmente lo golpea y lo hace llorar y básicamente queman la ciudad y atacan a los civiles, que también como dato curioso, Tanya fue la que creó el plan original en sus años de estudio, porque literalmente le dieron una hipotético de cómo suceder antes que empezara la guerra y ella literalmente lo argumentó legalmente en el documento cómo poder quemar esa ciudad legalmente sin cometer crímenes de guerra. Y literalmente lo llamaron como el nombre, el plan del demonio. Y luego le tocó a ella más adelante hacerlo. Por eso es una gran ironía de que le tocó. Y toca volar. Se encuentran con el enemigo. Salen volando. Finalmente encuentran a todo lo demás. Logran eh, engañar al enemigo varias veces. Y también son engañados por el comandante francés y ahí es cuando Tanya se da cuenta y vemos el final que es el principio de la película que logra atacar directo a la base, explota todo y logra evitar que sea exterminado el ejército del norte del norte de África básicamente o del continente del sur como lo llaman en el manga. Así que se ven obligados después de un tiempo por cuestiones de recursos a movilizarse de vuelta al continente y dejar básicamente todo lo que lograron en África solo.
y listo, hasta ahí llega. Así que el guión no es tan súper interesante, pero es bien entretenido. Ahora sí, continuemos con... Antes de continuar, spoiler, váyanse, chao si no quieren spoilerse, porque es posible que si no se deciden saltar otra vez otro arco, vamos a ver, hay dos posibilidades que puedo ver. La continuación, donde es el principio del despliegue del Camp Trooper, que es lo que vemos al final de la película, en la escena post crédito, cuando le dan la unidad, que básicamente le dan oficialmente a la unidad que va a comandar tanto como sí y como no durante el resto de la guerra, que es infantería, cañones, tanques y una unidad de magos con ella, tanto toda la unidad que tiene más asistencia adicional para recuperar las pérdidas que tuvo durante la otro arco, otro enfrentamiento que hay en la posibilidad de seguir. Si no se deciden saltar el arco de unión, también se ve los primeros enfrentamientos de este Camp Trooper y despliegue, junto con que suelen a veces disolverlos temporariamente para poder mantener al resto de las tropas y mandar a los magos de Tanya, la 203, a otras misiones, que esto puede incluir, nuevamente si no saltan arcos, un ataque a un crucero que llevaba suministros a la Unión Rusa, a la Federación. Y estos estaban custodiados por tantos magos marinos como por la Unión de Voluntarias, donde vamos a volver a ver a Mary Sue, que está rotísima, como la vimos en la película, y un poco de spoiler de por qué está tan rota, que si no nos explican en el manga el y en la novela ligera, es básicamente Dios o el Pin X, como lo llaman en el anime, literalmente creó la posibilidad de milagros si ciertos seres, o más bien personas, tenían gran fe y pedían algo con sinceridad. Sin que él se diera cuenta, sus ángeles concedieron tres deseos muy cerca uno de otro. Uno del padre Meisu, proteger a su hija. La otra de su madre, que es básicamente bendecir a su hija, y su propia hija, que deseaba obtener poder. Y los tres milagros se unieron en una sola persona. Por eso ella está rotísima y básicamente también tiene una bendición que, aunque pueda ser herida y todo lo demás, no puede ser realmente matada. Solo un milagro mayor puede romper los tres milagros que la están protegiendo. O sea, solo Tanya, rezándole a Dios y utilizando su orbe, puede matarla, si es esto posible. Incluso la considera tan inestable, el Being X, y tan imposible, que literalmente le pide a Tanya que la asesine tarde o temprano. Porque aunque había creado seres similares a través de milagros, por decirlo de una manera, nunca había creado uno tan poderoso sin querer, y necesita deshacerse de ellos porque se vuelven peligrosos para la fe y la humanidad en sí. Pero ella está tan protegida que no puede hacerlo directamente como hacía a través de influencers para hacer mártires de la fe. Ella tiene tantos milagros que literalmente le tiene que pedir a Tanya que la asesine. En el ataque a este crucero de suministros, Merisu y la atacó y ella se tuvo que básicamente controlarla. Fue una muy buena pelea y Tanya la obliga a caer usando granadas y otros trucos para hacer que caiga al agua. Por supuesto, como ya les expliqué, Merisu sobrevive, es relativamente herida, pero la unidad de magos de Tanya sufre algunas bajas de las unidades, alrededor, que si no mal te recuerdo, alrededor de 6 magos, tanto fallecidos como
heridos que no pueden regresar al combate y se ve obligada a regresar sin cumplir la misión a la perfección, porque se supone que el barco iba a ser terminado de hundir por submarinos, pero los submarinos no lograron llegar a tiempo y hundirlo. Así que se siente mal. La vemos básicamente, ya le había agarrado cierto nivel de cariño a sus tropas y se siente mal por la pérdida y la pérdida de recursos, como es el estilo de Tanya, sumamente frío, pero con cierto grado de emoción. Así que supongamos que si se deciden saltar toda esta parte del arco e ir directo al despliegue principal de los Grand Trooper, ahí quedaríamos en, en una acción política que tomó el gobierno de Tanya, donde básicamente crearon un estado buffer entre ellos y la Unión, agitando a separatistas para ayudar a mantener a la Unión distraída y los debe proteger. Y es interesante nuevamente porque el tipo de la Unión Rusa que está obsesionado con Tanya se da cuenta que está en el área y lleva a cabo múltiples maniobras para intentar capturarla nuevamente. Avanzando un poco más de tiempo a la línea temporal, ahí también tenemos la opción de saltar hasta donde el Grand Cooper está desplegado contra los soviéticos, básicamente de este mundo, y el general Rudostov, el del bigote que golpeó la pared con su puño, por razones políticas se ve obligado a ser desplegado allá porque, en pocas palabras, emputó a muchos políticos por ciertas visiones que tenía y lo mandaron castigándolo a ir al frente. Y este cubre a Tanya en ciertas maniobras, dejándole literalmente ayudar a anular un avance, porque para el momento los rusos lanzaron un gran avance a través de toda la línea nuevamente y estaban empujando, y el sector donde yo estaba era uno de los sectores más débiles. El general básicamente les pidió que se quedaran rodeados y aguantaran para aguantar parte de las tropas y él se encargaba de sacarlos tarde o temprano de ahí. Así que hicieron la apuesta, Tanya se quedó y siguió la pelea y está hasta cierto punto las unidades de magos de la Unión Soviética que trajeron de los gulag, o sea, de los campos de concentración, los sacaron de ahí porque los soviéticos en este mundo odian a los magos, los sacaron para usarlos y se ven obligados y aguantan durante días hasta que el general hace una maniobra intentando rodearlos con las tropas que tenía usando su autoridad, y en eso es detenido por su avance, es totalmente detenido y Tanya la capta sin comunicar qué es lo que está haciendo y manda un contraataque logrando destruir gran parte del avance en esa área y a la vez deteniendo los demás avances, debido a que el plan soviético dependía de que todos los avances continuaran, quitándole la presión al ejército porque tenían la real posibilidad de ser rodeados y hacer lo mismo que le hicieron ellos a los franceses. Muchas gracias por su tiempo y atención. Por favor, comenten, compártanlo, vean, suscríbanse, like, comenten abajo que desean que aclare o mejore en el proceso. Este video sé que tuvo un poco aquí y allá, pero quería tener varias ideas porque realmente desconozco si van a hacer nuevamente lo mismo y se van a decidir saltar arcos completos. Y también hay que admitir que la novela ligera es un poco más lenta que el anime, por lo tanto pueden cubrir varios volúmenes si los desean con relativa facilidad, sin necesidad de perder mucho contenido o explicaciones.